Ibérica, cultura amplificada. Un espacio para dialogar sobre aquellos rasgos que dan luz y sombra al complejo rostro del ser humano. Un cordial saludo, estamos en nuestras emisiones de podcast en Ibérica, Cultura Amplificada. Y nuevamente, nos acompañan, es el retorno de varios profesores, después de este periodo volvemos a coincidir. Está el profesor Arturo, el profesor Moisés, yo que soy Eduardo. Vamos a platicar sobre, tras bambalinas, como casi siempre en estos programas se nos ocurren los temas que tengan que ver en relación a nuestro mundo contemporáneo, a las circunstancias que estamos viviendo, ya sea para jóvenes o para la sociedad en general. Y conversábamos sobre el COVID, cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 4 años. O sea, el mundo ha cambiado a partir del surgimiento de esta pandemia, las consecuencias que obviamente manifestó. Y más allá de todas estas cuestiones trágicas, hoy el mundo es distinto. Ha cambiado de una forma considerable la manera de nuestro actuar cotidiano, los repuntes también de las mismas, que recientemente se comenta de un repunte, ya comentaremos al respecto, pero ese es el tema en relación, creo que es de las situaciones más contundentes que ha vivido la humanidad en los últimos, 50 años quizás, pero vamos. Bueno, primero un gusto estar con ustedes de nuevo. Un saludo a nuestro culto público. Sí, la pandemia es un corte, ¿no? Dentro de la cronología de la historia, es casi como la Revolución Francesa. El 2020 va a significar un cambio de paradigmas en prácticamente todos los ámbitos de la realidad y de la vida. Tal, por ejemplo, la educación, el trabajo, el arte, las relaciones interpersonales a partir del 2020 no serán las mismas, ¿no? Que lo venían siendo anteriormente, el propio cine, modos de entretenimiento, en fin, toda una serie de cambios abruptos para los cuales aparentemente la sociedad en otro momento de la historia no hubiera estado preparado, pero hoy gracias a la tecnología digital se pudo adaptar relativamente bien a esos cambios. Cabe mencionar que hubo una gran parte de la población que no pudo beneficiarse, ¿verdad?, de esta ventaja de lo digital, dadas las propias circunstancias sociales. Sin embargo, en este punto yo me gustaría plantear sobre la mesa la educación, ¿no? O sea, sí cambió de manera radical antes del 2020 y posterior. Hay un cambio muy notable en todos los niveles educativos. Bueno, igual un gusto estar por acá, recibir de nuevo al profesor Moisés, qué bueno que está por acá y para platicar de este tema tan interesante en el contexto de un rebrote, ¿no? En el contexto actual estamos en estos días con la noticia de que hay otra vez otro punte de contagios y otra vez muchos hospitales aparentemente con muchos casos de COVID, ¿no? Entonces en esta circunstancia que ya se siente lejos el COVID, ya se siente cuántos años han pasado desde que comenzó todo esto. 4. Y todavía hoy en día seguimos, ¿no? O sea, todavía no se puede hablar de esto como en pasado, ¿no? Lamentablemente todavía sigue siendo parte de nuestros días, ¿no? Y con respecto a lo que comenta en particular de la educación, nosotros como docentes que hemos tenido la oportunidad de vivirlo, de padecerlo, de sortearlo quizá de una manera particular, pues muchísimas cosas, ¿no? Creo que hoy en día todavía se perciben ciertos cambios, ¿no? En algún momento leí un estudio sobre la manera en la que el COVID iba a afectar a los bebés, ¿no? Que por el hecho de las máscaras faciales o los cubrebocas faciales, estaban afectando aparentemente el reconocimiento de emociones en los niños, ¿no? Entonces es algo increíble, ¿no? Pero cierto. Es decir, el solo hecho de ya no ver caras a temprana edad ya repercute a nivel psicológico, a nivel emocional en las criaturas, ¿no? En los niños, ¿no? Y evidentemente si los bebés lo padecen de esa manera, en realidad pues es solo una muestra de que todos lo han padecido, ¿no? Los niños en general lo han padecido mucho. Aquellos niños que tuvieron que adoptar un formato completamente digital, hoy vemos hasta cierto punto un poco las consecuencias, ¿no? Esperemos que no sean cuestiones negativas, que podamos encontrar la manera de dirigirlo hacia cuestiones no tan negativas, que es todavía revertir o incluso aprovechar ciertas circunstancias, pero todavía lo vemos, ¿no? Nosotros como docentes vemos esas situaciones de jóvenes, de niños que se acostumbraron quizá a trabajar desde casa, ¿no? Que se acostumbraron quizá
a trabajar al ritmo de casa y que todavía les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Sigue siendo un desafío y creo que lo que nos toca es aprovechar pues las nuevas tecnologías, pero no solo las nuevas tecnologías, sino todo lo que se nos ocurra, incluso también nuestras habilidades generales de docentes en el aula para poder lidiar con esta situación que todavía ocurre. Definitivamente, Arturo Moisés, el COVID también llegó para quedarse como virus. Ahora, actualmente que se está hablando de estos rebrotes y demás, bueno, el virus siempre va a estar. Es como vivir con esa amenaza, también con el temor, la paranoia colectiva que desencadenó, que claro, obviamente hubo tragedias lamentables en un inicio. Platicaba con Moisés antes de arrancar que también hoy en día se hablan de estos rebrotes, pero el virus ya no es lo que era hace 4 años, hace 3 años, es como una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Ya sí puede haber muchos casos, pero ya no, espero no estar equivocado, la amenaza letal no es la misma, ¿no? Claro. Creo que hay casos de influenza hasta más graves que el propio COVID actualmente. Bueno, haciendo a un lado esa parte de que el COVID está y siempre va a estar ya. La cuestión de la educación que comentaba el profesor Moisés, es muy interesante identificar nosotros dentro del ámbito docente si ocasionó un rezago. No es lo mismo, claro, las bondades que puede ofrecer la tecnología, los sistemas digitales, estos mecanismos de comunicación que son muy, pues, rompen fronteras, espacio, tiempo, ¿no? Sí. Pero finalmente sí hay un rezago, no hay como la comunicación directa. No hay como tener una novia de carne y hueso que una novia virtual, ¿no? No hay como estar en un salón de clase que en casa, en pijama, viendo televisión, en fin. Sí hay un rezago y es importante, los propios estudiantes, nuestros alumnos, forman parte de esas generaciones de las épocas del COVID y sí representa, además de todos los atrasos o rezagos que hay en nuestro sistema de educación, esto viene a afectar aún más. ¿Qué opinan? Retomando estos puntos, pues para tratar de identificar el fenómeno. Claro. Híjole, yo creo que para quienes ya nos dedicábamos a la docencia antes de la emergencia sanitaria, sí hubo un cambio, porque los alumnos que les tocó la pandemia en secundaria y que ingresaron a bachillerato, venían con un desfalco de conocimientos, sí, de habilidades genéricas, de comprensión lectora, de retención, de memorización, de incluso hasta de expresión oral o de relaciones interpersonales, justamente por esta ansiedad social de estar todos con el cubrebocas y de repente hay que quitárselo porque pues ya pasó aparentemente el punto álgido, ¿verdad?, de la pandemia. Pues trae estas consecuencias y los profesores hemos notado justo la falta de atención. Cuesta más trabajo dar clases ahora en bachillerato porque parece ser que nos tenemos que regresar a secundaria a recordar cosas que anteriormente para todas las generaciones que ya habíamos pasado por este nivel educativo, pues las conocíamos. Y con ciertas matices, ¿no? Porque estaban mal, comprensión lectora, tablets y demás, pero ahora están peor. De hecho, para cerrar mi comentario, México, si no es el país que más tiempo estuvo fuera de las aulas, sí fue uno de los primeros, al menos top, que permaneció con los alumnos más tiempo a distancia, cuando en otras naciones en realidad sí se seguía yendo a la escuela o se buscaron otras vías. Estrategias, ¿no? Estrategias porque se parte de esta premisa, es que la presencialidad es muy importante, porque todos sabemos lo que ocurría detrás de la pantalla, ¿no? Veían Netflix, se desconectaban, apagaban la cámara, o sea, en realidad había muchas maneras de saltarse la clase. Y en realidad aquí sería entrar a temas político-educativos, pero es ver cómo está estructurado el sistema de tal manera que permite que un alumno pueda avanzar en los niveles educativos, claro, sin tener los conocimientos mínimos de lo que está cursando. Sí, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, habla el profesor Moisés del nivel bachillerato y tiene toda la razón en lo que está comentando, pero ahí mi intuición, por lo que yo pude ver, yo no me dedico a la docencia a nivel básico, pero tuve la oportunidad de convivir con algunos niños en aquel momento, ¿no? Y mi intuición es que mientras más jóvenes padecieron esta cuestión,
yo creo que fue más difícil para ellos, ¿no? Justamente porque a una edad muy temprana pues no se tiene a veces la disciplina, no se tiene a veces, si de por sí, ¿no? En bachillerato vemos muchos problemas de ese tipo, a nivel básico pues es todavía más difícil que los niños se lo tomaran en serio, ¿no? Ese tipo de educación a distancia, ¿no? Entonces sí, en general vemos un rezago muy claro, vemos habilidades que toca cubrir, que toca desarrollar, que toca a veces, como dice el profesor Moisés, regresarnos, porque a pesar de que existió esta respuesta digital, no estábamos realmente listos para, o sea, no fue un cambio que se diera de manera bien programada, de manera, si quieren verlo así, también bien pensada, ¿no? Fue como algo que se tuvo que ir solucionando sobre la marcha y qué bueno que se solucionó en cierto modo, pero que evidentemente no se tenían muchas veces los conocimientos, las herramientas, la manera de implementar adecuadamente ciertos modos de aprendizaje, ¿no? Ciertos modelos de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, o sea, ha representado pues un deterioro de ciertas habilidades, una ausencia de ciertas habilidades, de ciertos conocimientos, y nosotros pues qué bueno que estamos conscientes de ello y buscar la manera, ¿no? De trabajar con lo que se tiene y reforzar eso que llega a ser necesario. Creo que no nos queda mucho más que eso, ¿no? Claro. Está esa parte del rezago académico, pero también ya mencionabas, Arturo, la cuestión de las emociones. Pones el ejemplo de un bebé que es incapaz de ver los rasgos, los gestos, identificar la sonrisa, porque un bebé reproduce, imita, ¿no? Pero bueno, no solamente es con los bebés, lo veo con los estudiantes. Muchos de ellos, bueno, ya actualmente no, o sea, ya habíamos acabado la pandemia, ya en ningún lugar se usaba cubrebocas y yo no conocía el rostro de los estudiantes. Yo les decía, bueno, los invitaba, bueno, ¿por qué siguen usando el cubrebocas? Si es por una cuestión que tengo temor a contagiarme, adelante, síganlo usando. Pero yo quiero saber su opinión, les preguntaba, ¿por qué lo siguen usando? Fíjense que es muy interesante la respuesta que dieron. No era por temor a la pandemia, al COVID, que solamente se habían contagiado en algún momento. Era porque se sentían protegidos al no mostrar su rostro. O sea, como las consecuencias del COVID, por una parte sí hubo terribles, ¿no? La muerte es algo contundente. Pero está lo económico, está lo político, está lo educativo, pero ¿qué pasa con lo introspectivo, con la persona, con el sujeto en sí? Entonces decía que muchos coincidían que se sentían protegidos, como usar una máscara. Entonces les invitaban, no, yo quiero conocer sus sonrisas, son jóvenes. O sea, muestren su rostro. Y poco a poco fueron desprendiéndose de ese escudo que representaba. Eso lo vemos en jóvenes que están en una etapa también de desarrollo social, que están en una expansión de su propia personalidad. Entonces sí hay efectos colaterales, efectos secundarios que quién sabe hasta qué punto pueden llegar, ¿no creen? Sí, digamos, aquí el beneficio aparente en torno a la educación es, hoy en día, o casi todas las instituciones de media superior en adelante, ofrecen alternativas a distancia, ¿no? Y esa parte es como que ya se quedó y casi todas ofrecen una salida de esta índole. Sin embargo, las consecuencias sociales, o sea, están los beneficios dados, ¿no? Tanto económico, de transporte, de tiempo y demás, que padre que alguien pueda desarrollar así sus estudios. Pero ya verlo como un fenómeno social es que sí limita mucho la interacción social en la escuela, ¿no? Tan solo la relación profesor-alumno, ¿no? Era un poco más seca, era muy fría, ¿no? Sentía como que no había esta naturalidad que hay siempre con estas generaciones. Y fíjense cómo es bien curioso, porque normalmente la tendencia es que la gente se quitara el cubrebocas, y para ellos no, más bien yo lo mantengo, ¿no? Creo que todos en algún momento es como que ya me hartó, me lo quito, ¿no? Ya me cansó, me dio calor, etcétera, ¿no? Y la tendencia acá es lo contrario, o era lo contrario con estas generaciones, ¿no? Entonces ahí nos cambia. Y la otra simplemente es como en países como México, una solución general, como dar las clases por la televisión, ¿no? Que era lo que se buscaba, pues no funcionó. Y en otras clases tuve la oportunidad de ver una experiencia de una mexicana que estaba, me parece, en Suecia o en Finlandia, Noruega, un país nórdico, y decía que qué tanto sintieron ellos el cambio. Y decía, pues en realidad no fue mucho, porque de hecho los chicos no van tanto tiempo a la escuela, van como 3 días. Por los inviernos, ¿no? Tremendos, ¿no? Sí, van como 3 días a la semana, no hay tareas, más bien aquí es como, pues había ciertos ejercicios muy leves, más bien había recomendaciones para trabajar con los niños que estuvieran en activo y demás, pero en este tipo de países no se sintió tanto, ¿no? La cuestión aquí que estábamos todos encerrados, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, como se ha visto, hay mucho que decir al respecto, muchos retos para solucionar a partir de todo esto que hemos platicado a nivel educativo. Muchas cosas de qué estar atentos también, ¿no? Porque creo que también hasta cierto punto la pandemia nos dejó eso, ¿no? Es cierto que hoy en día y la proyección futura pues es que la educación a distancia, y no solo la educación, sino un montón de ámbitos económicos, sociales, se lleven a cabo, se digitalicen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una tendencia clara. Y de algún modo también en ese sentido la pandemia y todos los efectos, los estragos, algunos negativos, otros positivos quizá de la pandemia nos sirven quizá para preguntarnos por ese futuro digital al que la educación también se dirige de aquí a unas décadas quizá, ¿no? Los peligros, las dificultades que afrontará semejante empresa, semejante intención de digitalizar ciertas cosas, ¿no? Y en este caso, pues creo que la pandemia nos sirve como una especie de preámbulo para analizar cuáles podrían ser las dificultades de aquello, ¿no? Fíjense que ya estamos casi por concluir y quisiera plantear quizá una cuestión que puede ser polémica, se puede estar o no de acuerdo en ciertos postulados o esto que voy a mencionarles, quizá no nos da el tiempo, pero quiero presentarlo. La idea, si bien la pandemia fue un elemento no calculado, podemos creer en muchas teorías de conspiración, etcétera, que no vamos a abordar ni tomar como tal, porque no hay un fundamento propiamente comprobable, ¿no? Pero digamos, fue algo inesperado, algo que cambió el mundo, algo que cambió la historia, ya como mencionaban algunos de ustedes dos, que representa como un parteaguas también en un acontecimiento histórico. Pero bien, viéndolo en otro sentido, ¿no creen que también actualmente, cuando se habla, hay estos rebrotes, como que hay una intención de generar nuevamente pánico? Pareciera que no quieren que se desprenda de nosotros esos miles y miles o millones de muertos. Pareciera que quieren ciertas organizaciones, parece muy teoría de conspiración, pero veámoslo de esa forma, que no superemos el miedo. No superar el miedo también representa coaccionar nuestra libertad. Claro. El no sentirnos seguros, el no sentirnos obviamente libres, el tener que cubrirnos un rostro, el decir en cualquier momento suena la alarma y todos a esconderse a su casa y con una cámara de gas. Muchas veces puede ser entendido ese tipo de prácticas como un dominio de las hegemonías políticas o de gobierno. Veámoslos en países como China, que son países es un país muy autoritario. ¿Qué es lo que pasó? A la gente que andaba hasta la porreaban en las calles, ¿no? Por una parte se festejaba esa parte de algunas personas, es que sí tiene que haber rigor. Por otras partes mencionan los ejemplos de Suecia, Noruega, países europeos, que hubo más libertad. O sea, sí había métodos de sanidad y de control, pero no de persecución. Pareciera que hoy que alentar a la persecución, alentar el miedo, alentar a decir algo me va a pasar, pues no nos hace libres, sino al contrario, nos hace esclavos justamente de no superar una tragedia. Bueno, ahí, por ejemplo, lejos de alentar una teoría conspirativa ni nada por el estilo, me parece que su comentario, profesor Eduardo, es en realidad muy prudente. Y es algo incluso que se ha teorizado desde hace muchos años, ¿no? Previo a la pandemia, incluso ya muchos teóricos políticos o desde la filosofía política se hablaba de la cuestión del estado de emergencia, ¿no? Y justamente de cómo ciertas prácticas o ciertas técnicas de dominación que son bien llevadas, o sea, es bien sabido que son llevadas a cabo por los distintos estados, es como parte del gobierno, ¿no? Es parte de cómo funcionan los estados modernos. Ya se han denunciado muchas veces esta relación entre esta falta de libertad y los grandes estados totalitarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso que usted menciona de China, pues es un ejemplo paradigmático, ¿no? En China no solo ocuparon la violencia física, sino también fueron de los primeros, sino es que el primer país en hacer aplicaciones o sistemas estatales digitales de contención, ¿no? ¿De dónde estaban? ¿Dónde estabas? ¿Con quién conviviste en tiempo real? Y si te resistías, había un problema, ¿no? Evidentemente ahí es claro, ¿no? Que existe una relación entre el tratamiento de esta pandemia y el endurecimiento o incluso el perfeccionamiento de ciertas prácticas de dominación social y también de ciertos intereses económicos, ¿no? O sea, mantener el miedo en una población, mantenerlo en casa, promover, vuelvo a sacar el tema, la digitalización de ciertas prácticas, de ciertos flujos de comportamiento económicos a través de la red, pues le conviene a muchas personas, ¿no? Le conviene a muchas empresas y también le conviene a los grandes estados, ¿no? Saber exactamente, tener ese control, tener esa
ese estado de emergencia activo, ¿no? Entonces sí, a mí me parece un comentario muy prudente y también una de las grandes cuestiones de las cuales tendríamos que estar atentos, ¿no? Nosotros tendríamos que estar atentos y tendríamos también que ser capaces de denunciarlo, de cuestionarlo, ¿no? No dejarnos llevar y ser muy críticos al respecto de todo lo que escuchemos y todas las medidas que quieran tomarse, ¿no? Claro. Sí, el disciplinamiento como política de los cuerpos me parece que es un tema grandioso que hay que ver, ¿no? De qué manera nos disciplinamos ante las emergencias sanitarias, sean reales o no, las consecuencias políticas es lo que hay que pensar y no hay que dejarlo pasar de largo, ¿no? A mí me parece también interesante cuestionar nuestros hábitos y nuestras acciones, qué tanto nos limitan en la libertad, ¿no? Más allá de una lectura política, en una lectura también ética, ¿no? Cómo pueden frenar a veces ponderaciones, ¿no? de nuestra libertad. Claro, bueno, pues sí es un tema que da para mucho. Creo que estas cuestiones que se vienen hablando sobre las bondades que sí ofrece el mundo electrónico, el mundo digital, pero también el control que representa sobre la identidad de los individuos. Eso que también habíamos platicado, que creo que puede quedar para otro tema. Sí. Sí, es que le comento a nuestros escuchas, que han de ser miles. Les comento que muchas de estas charlas surgen de pláticas de un café, de un intercambio de ideas, y tratamos como de alimentarlas ya en un podcast, darle salida de ese lado. Pero fíjense, dentro de nuestros miles de escuchas, sería interesante pues comentarles e invitarlos, si alguien tiene sugerencia de temas, de nuestros alumnos, padres, invitados, el público en general, pues podemos hablar de algún tema que también a la gente le interese y que quiera proponer. Porque el tema del COVID, ahorita que se habla tanto de estos repuntes, de estos rebrotes, pues bueno, es un tema presente que hay que tener en consideración siempre la postura crítica, reflexionar. Y como dices, Arturo, no quedarnos con el mero discurso y la obediencia, ¿no, Moisés? Pues una breve conclusión y ya para irnos, nos quedan 2 minutos. Pues yo creo que es también importante no olvidar que esta propagación del virus tiene que ver mucho con los modos en los cuales nos relacionamos con el ecosistema, con los ambientes, y que eso traerá, ¿no? evidentemente otras consecuencias. Ahora ya tenemos la crisis del agua, en que ya se había visorado desde hace años y se había advertido, y esta necesidad del ser humano, ¿verdad?, de ponerse siempre en peligro en la fecha límite. A ver cómo salimos. Bueno, pues en realidad ha sido altamente interesante platicar de este tema, que ya se volvió muy cotidiano, ¿no? Pero que en sus consecuencias, en sus efectos, de verdad sí creo que tendríamos que ser muy atentos, ¿no? Entonces me quedo con esa conclusión y con los desafíos que nosotros como docentes enfrentamos y pues sí, básicamente el intento de solucionar varias de las cosas con las que aún estamos lidiando, ¿no? Consecuencias de la pandemia. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, Moisés. Gracias, Pau, nuevamente. Pues les agradecemos. Concluimos esta emisión. Mi nombre es Eduardo Ruiz y nos escuchamos en el próximo programa de Libérica.